En este video vamos a hablar acerca del checklist. Y bien, ¿qué es el checklist? Primero que nada me gustaría hacer una pequeña analogía. ¿Te has imaginado cómo sería para un doctor realizar un diagnóstico sin hacerte un chequeo previo? Algo similar pasa con las instalaciones solares y es que es algo relativamente complicado encontrar la causa raíz de lo que está sucediendo. Pues bien, el checklist realmente es un simple formato de Excel, pero nos va a ayudar paso a paso a saber qué mediciones o qué evidencias necesitamos recabar para diagnosticar alguna falla en alguno de los equipos. Realmente esta es una hoja muy sencilla y paso a paso te voy a decir cuáles son los datos que necesitamos. Pues bueno, primero que nada tenemos una carátula. Dentro de la carátula de este Excel podemos seleccionar si estamos hablando de un inversor residencial, comercial, comercial industrial, o si es un equipo de almacenamiento que es un inversor multimodo o híbrido. ¿Y qué datos son los que necesitamos? Primero es información básica. Vamos a agregar el nombre de nuestro cliente o el propietario de la planta y el nombre de nuestra empresa instaladora para que podamos identificar de manera muy sencilla el reporte que se está realizando. Ahora, en la siguiente casilla hay que agregar el nombre del distribuidor con el que se adquiere el equipo. Posteriormente hay que agregar la fecha de instalación, desde qué país estamos reportando un caso de seguimiento, el modelo del inversor que estamos utilizando, acorde a la sección que tomemos, si es un inversor residencial, comercial de C&I o de almacenamiento, va a aparecer dentro de un listado la selección del modelo correcto que estás reportando. Hay que agregar el número de serie del equipo, cuál es la configuración de arreglo fotovoltaico que estamos utilizando y aquí es muy útil que agreguemos el modelo del módulo fotovoltaico, la potencia, para que sí se pueda relacionar fácil cuál es la característica o la especificación técnica que tienen estos módulos. Y es muy fácil agregar también una descripción, si es una serie con 5, 6, 7 módulos. Es algo más sencillo poder visualizar cuál es el voltaje que estamos utilizando para inicializar el inversor. Y por último, hay que agregar cuáles son las alarmas que presenta el equipo. Si tenemos una alarma de no red, si tenemos alguna alarma que viene dentro del listado, hay que señalarla con una breve descripción de cuándo aparece esta falla. Entonces, con esta parte inicial podemos tener la información básica de qué es lo que estamos reportando. Ahora, ¿qué sigue? Son mediciones sencillas en corriente directa. Lo primero es, debemos saber cuántos MPPTs tenemos en el inversor y en este caso vamos a medir cada cadena en corriente directa. Vamos a medir primero los voltajes. Vamos a intentar de manera muy segura hacer una medición de corriente de cortocircuito. Como se ve en el video, lo que hay que intentar es, si tenemos un medio de desconexión como un interruptor termomagnético cerca, podemos abrir el circuito, poner los conectores MC4 en cortocircuito, encender el interruptor de nuevo cerrando el circuito y tomar la medición con un amperímetro de gancho. Esta sería la técnica más segura y al terminar la medición, solamente volver a abrir el circuito o apagar el interruptor termomagnético. Es muy importante que esta prueba no se realice utilizando fusibles o portafusibles como medios de desconexión. Recuerda que puedes provocar un arco eléctrico en corriente directa y esto es muy peligroso. La manera anterior que te acabo de describir sería la forma más segura de realizarlo. ¿Qué más? Necesitamos hacer prueba de continuidad en corriente directa en las entradas del inversor y es muy importante que el DC switch o el interruptor de DC del inversor se encuentre en la posición de on para que se pueda diagnosticar si en el interior del equipo existiera algún problema dentro de sus componentes electrónicos. Esta es la primera parte que corresponde a mediciones en corriente directa, pero falta una prueba adicional. ¿Esta en qué consiste? La medición es relativamente sencilla y te explico el por qué. Consiste en medir tanto el polo positivo como el polo negativo de tu string contra la puesta a tierra. ¿Esto qué va a determinar? Si nuestro voltaje está por debajo del 5% de lo que mide el string, significa que tenemos un correcto aislamiento y una buena puesta a tierra. Si este voltaje fuera superior al 5% o inclusive al 10%, significa que necesitas revisar el aislamiento de tus conductores. Si no existe un problema dentro del aislamiento de los conductores, en la canalización o incluso que hubiera humedad en las tuberías. Ahora, teniendo este apartado, terminamos las pruebas en corriente directa. Tenemos que determinar si tuvimos continuidad en uno de los MPPTs o entradas DC del inversor. Vamos a marcar en el checklist
sí o no y en cuál de las series o en cuál de las entradas. Dentro del siguiente apartado del checklist que se está mostrando, tenemos el apartado de marcar con una simple palomita las evidencias adicionales que se requieren, que son la imagen de la placa del inversor. Esta imagen debe ser visible claramente donde se vean los datos del inversor, específicamente el modelo del equipo y el número de serie que se está reportando. Al teclear un número de serie puede llegar a pasar que algún dígito sea incorrecto. Es por eso que debemos hacer esta validación contra la etiqueta. Una imagen general de la instalación, una imagen donde esté el inversor instalado. Recuerda que es importante seguir los lineamientos del manual, donde tenemos que respetar las separaciones mínimas a los laterales del inversor y en la parte superior e inferior. Tenemos que mostrar también qué tipo de cable en corriente directa estamos utilizando. Y recuerda que es importante que se utilice cable de tipo solar o calificado con aislamiento para uso solar, porque estamos utilizando corriente directa. Un voltaje alto y un arco en corriente directa podría ser fatal para tu instalación. Necesitamos una imagen del estándar de red que está seleccionado en el inversor, y si no sabes en qué apartado lo encuentras, ahora en pantalla se estaría mostrando en qué punto es donde puedes encontrar la información del estándar seleccionado. Una imagen o video de la alarma o la falla que presenta el inversor. Y te pongo un ejemplo. Si el equipo al encenderlo no prende la pantalla, necesitas mostrar que corriente directa está conectado, corriente alterna está conectada, enciendes el equipo y al pasar unos 10 segundos, si el equipo no manifiesta nada, esa es la prueba que necesitas. Eso es por mencionarte un ejemplo. Ya por último, serían las mediciones en corriente alterna. ¿Qué mediciones necesitamos? Simplemente medir los voltajes que llegan de la red hasta el punto del inversor. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Si el inversor residencial es con conector rápido, necesitas hacer las mediciones dentro del propio conector, en los pines, tanto líneas como la puesta a tierra. Si este inversor que estás reportando tiene burners de conexión, aquí es importante también que la medición se realice desde el propio inversor. Recuerda que estamos buscando descartar que sea un punto ajeno al funcionamiento del inversor. Además, también recomendarte, con el llenado y el seguimiento de este checklist, incluso puedes descartar si tienes un problema en tu instalación eléctrica y el inversor llegara a funcionar correctamente. De lo contrario, estas son las evidencias básicas que vas a requerir para poder iniciar un caso de seguimiento o incluso la gestión de alguna garantía. Recuerda seguir paso a paso y si tienes alguna duda, acércate a tu distribuidor Solis, que estará dispuesto a apoyarte por el área de soporte técnico. Adicionalmente, hay evidencias que son muy útiles para el diagnóstico de un sistema y dentro de ellos son los diagramas unifilares. Estos diagramas te dan un panorama o nos dan a nosotros la información necesaria para saber en qué condiciones eléctricas y de diseño se está utilizando el equipo o se está instalando. Todas las evidencias que se recaben de este checklist, así como son fotografías de las mediciones, videos de mediciones, pueden adjuntarse dentro de una carpeta comprimida y poderla enviar por correo electrónico. Y por carpetas comprimidas tenemos muchos servicios en la red, como puede ser OneDrive, Google Drive, WeTransfer, por mencionar algunos de los ejemplos que nos permiten mandar archivos con más peso de lo que soporta un correo electrónico. Además, hay evidencias específicas que pueden ayudar a diagnosticar un caso o una falla en específico. Una sería validando el work mode del inversor. Estos modos de trabajo en algunos casos afectan la potencia del equipo, por lo que es importante primero descartar que el work mode se encuentre en null, y otra de las opciones es visualizar dentro de la pantalla del inversor la información con la que está operando el equipo: medición de voltaje en corriente directa, medición en voltaje en corriente alterna, frecuencia. Todos estos parámetros en algún punto pueden indicarnos si el inversor no está detectando los parámetros correctos comparados con nuestro instrumento de medición. Es muy importante recordar que las mediciones que estés tomando fotografías o video deben ser mediciones legibles. Esto va a ayudar bastante a identificar cuáles son los parámetros obtenidos dentro de las pruebas de medición, así como si hicieras medición de las distancias y las separaciones que tiene tu inversor. Recuerda que el flexómetro debe mostrar una medición legible.
Y pues bien, realmente el llenado de este checklist es algo muy sencillo. Son parámetros realmente de lo que tenemos en instalación. No requerimos ningún equipo adicional que no sea un multímetro y el equipo de seguridad correspondiente. Recuerda que estamos manejando una instalación eléctrica. Además, este checklist nos va a ayudar a determinar si tenemos un problema en sitio o en la instalación eléctrica, así como para poder determinar una falla de fabricación. El alcance es determinar si el equipo presenta una falla de fabricación. Esta herramienta puede ayudarte. Una vez validadas todas las evidencias de checklist, recuerda que debes reunir tanto las evidencias como el checklist llenado y adjuntar cualquier diagrama unifilar que puedas tener de la instalación y puedes compartirlos con tu distribuidor Solis, con el área de soporte técnico. Nosotros, en conjunto con ellos, vamos a dar un dictamen para tu caso y con esto podemos analizar si el equipo es elegible para garantía. Y si tienes alguna duda de la recabación de estas evidencias, puedes acercarte con tu distribuidor para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Nos vemos en el próximo video.